Pues estamos aquí para conversar con Misaya Kasian y Mauro Castro. Misaya Kasian es doctora en Psicología Social, es profesora de la Universitat Oberta de Cataluña y trabaja temas relacionados con la cultura y la urbanización. Y Mauro Castro, doctor en Ciencia Política y economista, profesor en la Universidad Politécnica de Cataluña. A lo largo de estas 2 semanas han estado saliendo como todas las cuestiones que pueden estar vinculadas con esta gran palabra que yo creo que al final una de las virtudes que tiene es que engloba un montón de procesos que se están dando en las transformaciones de las ciudades actualmente y por eso está siendo tan utilizado cada vez más para entender procesos de transformación. Si tuviéramos que definirlo, yo creo así como en una frase en concreto, yo lo retomaría en la línea de la que habla Andrei Hall, ¿no? Uno de los intelectuales, activistas que más ha trabajado sobre el término, que él habla de la gentrificación como un proceso de transformación urbana en la que los actores económicos y o políticos, ¿no?, tienen un papel fundamental y en el que el efecto del desplazamiento de las poblaciones originarias de esos barrios es un elemento que es consustancial en el proceso, o sea, no es un efecto secundario, un efecto que se puede dar o no, sino que es uno de los objetivos buscados precisamente por estos actores económicos y estos actores políticos, en el que evidentemente luego entran otro tipo de actores, ¿no?, como son dinámicas de cambios de modos de vida, de estilos de consumo, de pautas de consumo, procesos culturales que también favorecen muchas veces a estos objetivos de transformar, digamos, la composición de un barrio, ¿no? Pero yo creo que sí que es importante como tener en claro estas dos ideas, ¿no?, de que la gentrificación es un proceso en el que los actores económicos, en este caso los actores inmobiliarios vinculados con lo urbano, son los que sacan mayor beneficio de este proceso de transformación y que los actores públicos muchas veces, en connivencia con estos actores privados, han perseguido como una estrategia de mezcla social, como una estrategia de expulsión de ciertas clases populares en pos de mercantilizar al final el espacio urbano. Creo que una de las cosas que ha sido como interesante a lo largo de lo que hemos discutido en estas últimas 2 semanas tiene que ver con cómo el término de gentrificación en realidad en diferentes lugares está sirviendo para hablar de procesos urbanos en diferentes ciudades que son a la vez singulares, específicos, diferentes y a la vez tienen como un cierto paraguas común. Entonces como que una de las primeras cosas a decir es que la utilidad política del término gentrificación, más allá de hablar de fenómenos estandarizados que pareciera que se replican de manera igual en todas las ciudades, está sirviendo como una herramienta política, conceptual, que nos permite hablar de fenómenos que tienen que ver con elitización de los entornos urbanos, aburguesamiento, es decir, que se aplican determinadas estrategias que se denominan como de revitalización o de mejora de ciertos aspectos de esos entornos urbanos, que puedan ser como peatonalización o construcción de áreas verdes, pero que esos efectos que en principio serían de mejora del entorno urbano, de hecho generan efectos de expulsión, de despojo, de aburguesamiento, que implican también como una clasificación de qué cuerpos pueden hacer uso de sus espacios o implican un desplazamiento de los vecinos que vivían antes en esos lugares y que entonces eso está pasando de diferentes maneras en ciudades latinoamericanas, europeas, en diferentes continentes, pero que sirve como una herramienta política para nombrar ese despojo urbano. Hablando primero, por ejemplo, en el caso de Barcelona, de las cosas que hemos venido discutiendo en montones, como justamente el centro de la ciudad y determinados espacios cargados de esta singularidad del patrimonio, de la vitalidad del espacio público han sido puestos en valor principalmente para las industrias del turismo. Y eso ha implicado también como una delimitación de qué colectivos pueden hacer uso y de qué referentes pueden generar renta del espacio público. Y en el caso de Barcelona es como muy paradigmático cómo las industrias del turismo generan renta del espacio público, de la calle, de ese espacio que es compartido, a partir de la generación de terrazas para los turistas, de un montón de recorridos y circuitos que vinculan a estas industrias del turismo y que generan renta de eso, pero que en cambio otras economías, como podrían ser las economías de la venta ambulante, por ejemplo, son criminalizadas y perseguidas sistemáticamente por generar también otras formas de economía y sustento en ese espacio. Y creo que de las cosas clave a tener en cuenta es cómo el espacio público siempre va como muy de la mano de la noción de ciudadanía, es decir, la ciudadanía es quien hace uso de sus espacios. Y ahí también otra vez en términos de racialización pues entra como de quién es entendido como ese ciudadano o como ese cuerpo que puede hacer uso de esos espacios.
cómo pensar esta relación o cómo pensar en cómo se cruzan esas exclusiones, pero también esas fuerzas, esas potencias políticas en relación a formas de racialización, exclusión del espacio público y también miradas feministas sobre el espacio público. Yo creo que algo que, por ejemplo, nos enseñan un montón las ciudades latinoamericanas es desde las miradas del urbanismo feminista o desde las críticas feministas, una mirada que ha habido es justamente poner en jaque esta división entre espacio privado, doméstico, ¿no? Que ha sido el espacio tradicionalmente feminizado, y por otro lado espacio público, esfera pública. Pero en cambio lo que vemos, por ejemplo, en las ciudades latinoamericanas es como la calle, y justamente a partir del comercio ambulante, pero también de todos los puestos de comida, de los tianguis, de los mercados, donde las mujeres, y este trazado de otras formas de economías donde las mujeres tienen un papel fundamental, son formas también de hacer ocupación de la calle. Y que creo que eso también es como algo de las ciudades, de lo que se entendería como el sur global, que interpela y enseña justamente a la manera hegemónica que se ha atendido el espacio público europeo, como un espacio únicamente de ocio, de esparcimiento, y que en cambio lo que vemos en las ciudades latinoamericanas es estos espacios públicos que generan otras formas de economía, formas también en las que las mujeres ocupan el espacio, tejen redes de solidaridad, de apoyo mutuo, y que además generan también otras formas de seguridad y de intercambio. Ahora mismo en Barcelona, igual que está pasando en grandes ciudades en todo el mundo, hay una crisis de la vivienda que se viene llamando, ¿no? Un proceso donde las finanzas están entrando de forma absoluta a mercantilizar el espacio del hogar, el espacio del barrio, el espacio de la vida de las personas, expulsándolas por el encarecimiento de este bien fundamental que es la vivienda. Esto es lo que está haciendo básicamente que en todo el mundo el mismo problema se esté replicando, el hecho de que la gentrificación empiece a ser ya un lenguaje global, un lenguaje que ya no solo utilizado en el ámbito académico como en las décadas pasadas, sino que ya es un lenguaje muy utilizado por los movimientos sociales. En el caso de Barcelona, seguramente la terminología de la gentrificación, la expulsión del centro, la expulsión de las clases populares en pos del capital financiero, inmobiliario, y por la estrategia de un ayuntamiento que lo que pretendía era transformar su modelo productivo en pos de una economía de servicios, de turismo, de atraer a estos flujos creativos, a esta nueva clase creativa, a grandes eventos, digamos, todos estos procesos que fueron vendidos y fueron planteados como una forma de insertarse en la globalización en una ciudad que ya no era industrial. Lo que han demostrado es que por no tener una política de vivienda y por no darse cuenta de que estos procesos de mejora implican un efecto de expulsión de las poblaciones a las que supuestamente esta mejora tenía que ir dirigida, pues hemos visto precisamente esta problemática, ¿no? De ya cada vez más el horizonte que se nos plantea en la ciudad es una ciudad en la que ya no podremos vivir, que tendremos que irnos a vivir a las afueras, que el espacio urbano es demasiado privilegiado, que nos va a tener que pasar como Manhattan, ¿no? Que ya hay que acostumbrarse de que estos espacios de élite ya no son espacios para la gente, y digamos que este fenómeno en el que en su momento dado fue llamado modelo Barcelona como un modelo exitoso de transformación urbana ha demostrado ser un modelo fallido de creación de ciudades más justas. Hay todo como una genealogía en el caso de Guadalajara de cómo justamente una ciudad que en la última década se ha expandido terriblemente, ¿no? Y ha habido como toda una preocupación desde diferentes voces, tanto del sector público como privado, empresarial, pero también desde la ciudadanía, en un sentido así como muy general y abstracto, por esta expansión de la mancha urbana y como por un pensamiento también de necesidad de reivindicar el espacio público. Y uno de los problemas que ha habido en Guadalajara ha sido que a la hora de pensar en cómo planear la ciudad, se ha hecho mucho énfasis en esta idea de recuperar el espacio público, pero sin hacer un cuestionamiento de qué fue aquello que nos hizo perderlo. En vez de pensar en las formas de privatización que ha habido a través de los fraccionamientos amurallados, de la expansión hacia la periferia, de todos estos fenómenos que han ido justamente segmentando y fragmentando la ciudad, lo que se ha planteado es que la cultura podía servir como una herramienta de regeneración del espacio público, y en ese sentido proyectos como en un primer momento fueron el Guggenheim, que planteaba construirse en la barranca de Huentitán, o en algún momento el Corredor Cultural Chapultepec, o ahora mismo con todo lo que se ha planteado con Ciudad Creativa Digital, o ciertos procesos como de traer la cultura a los barrios del centro, se han planteado como estas supuestas estrategias que nos ayudarían a recuperar el espacio público, pero que en realidad son estrategias no solo sumamente fallidas, sino que sumamente problemáticas a la hora de invisibilizar qué
¿qué fue eso que en primer lugar hizo que se perdieran esos espacios comunes, como la calle, como un espacio de uso, de tránsito, de circulación, de habitar? Y que realmente lo que están haciendo estos proyectos abocados a la cultura como herramienta de regeneración invisibilizan justamente estos procesos de privatización, o sea, que el papel que está jugando la cultura es sumamente problemático. De alguna manera blanquean estos problemas, los neutralizan o los edulcoran. Bueno, el término de comunes urbanos relativamente reciente, así como el de término de comunes en general, ¿no? Yo creo que Barcelona ha tenido experiencias de construcción desde abajo, desde los propios vecinos y vecinas, de construcción de ciudad, de una ciudad democrática, proveyéndose ellos mismos y ellas mismas a través de sus propias prácticas de solidaridad, construyendo barrios, construyendo el transporte público, reivindicando los consumos colectivos, generando espacios para participar en el planeamiento. Quiero decir que estas experiencias en construcción de ciudad democrática, digamos que podría ser la base de la mínima construcción de vida y de ciudad democrática que tenemos. Y en este trazo, que puede venir, puedes ir a buscarle los orígenes, digamos, diferentes terminologías, digamos que hoy en día, bajo el término comunes, lo que nos permite, a mi entender, es abrir un horizonte para nombrar alternativas a una modernidad caduca, donde la dicotomía público-privada, donde un público cada vez más incapaz de ser una contraprestación a lo privado, sino que al revés, es una instrumentalización, un modelo de sector público que opera cada vez más como si fuera una empresa privada o favorece a la propia empresa privada o colabora con la empresa privada, y un privado absolutamente descarnado que lo que nos está llevando es a un escenario de destrucción medioambiental, social, económica. Lo común lo que nos permite es abrir este horizonte de imaginación política, ¿no? Un rastreo de prácticas históricas, esta forma de plantear que formas de gestión ciudadana, democrática, de autogestión, de prácticas de colectivizar la vida y cooperar, pueden plantearse como un horizonte para generar nuevas instituciones del común, digamos, que se puedan traducir en la ciudad en algo que le podríamos llamar comunes urbanos. Si esto nos permite imaginar prácticas para reinventar el sector público y para plantear formas de entender lo público como algo mucho más democrático, redistributivo, transparente, participativo, pues el término común aún habrá servido más a este propósito, ¿no? De cómo reinventar estructuras institucionales, nuevas formas de agregación colectiva que permitan, desde centros sociales y espacios culturales, centros ocupados, viviendas en modo de cooperativas de cesión de uso, huertos urbanos, bancos del tiempo, un grandísimo etcétera, de alternativas ya que están operando hoy en día y que de alguna manera lo que apuntan es un horizonte superador de las dinámicas, a la vez que confrontador con los procesos de privatización, ¿no? Que eso es la parte también interesante, que no es solo aislarse generando burbujas alternativas, sino que son discursos que lo que hacen es entrar en choque con los procesos de cercamiento del neoliberalismo, ¿no? Entonces, en esta doble vertiente, el término de comunes urbanos es un terreno de lucha interesante que se está dando en la práctica y que permite además pues eso, una imaginación, un léxico, un sugerente, un modo de entender. Yo creo que lo primero que tiene que aportar la academia es responsabilidades, como que justamente muchos de estos modelos de transformación urbana surgen de determinadas profesiones a las que se les es asignado o autorizado la experticia de poder decidir sobre la ciudad, es decir, de qué manera urbanistas, arquitectos, diseñadores, psicólogos intervienen constantemente sobre la ciudad desde esa legitimidad que aporta la supuesta experticia o ese supuesto saber experto. Y muchas veces lo que pasa es que ese supuesto saber experto pasa por encima de los saberes cotidianos de quienes habitan regularmente y saben manejarse en estos contextos urbanos. Entonces ahí ya de entrada hay como una violencia epistémica de cómo la academia, revestida de toda esta legitimidad que le otorga esa supuesta experticia, interviene sobre estos territorios sin reconocer que hay otros saberes, otras prácticas, otros modos de organización que se gestionan en la vida y que sostienen la vida. Entonces como que lo primero sería pensar de qué manera el espacio académico hace una reflexión autocrítica de qué efectos generan esos saberes o esos modelos de intervención generados en su seno. Esa sería como la primera. Y la segunda sería el reconocimiento también de cómo la acción colectiva o los espacios de organización comunitaria están generando prácticas de experimentación, de innovación, de otros modos de construir ciudad que están ahí, que son como una fuente brutal
de organización y de epistemología también. Entonces, como generar una academia modesta, humilde, que sepa saber eso que se genera más allá de las puertas de la universidad. En el caso español es clarísimo, aquí en México la verdad es que no sabría decir, pero la academia evidentemente está inserta en el proceso de neoliberalización que hay en todo el mundo. Los ratings, la necesidad de publicar en revistas indexadas controladas por ciertos monopolios, digamos, lo que acaba haciendo es que la creación de pensamiento útil cada vez menos se encuentra en la academia. En España, la burbuja inmobiliaria, menos un par de intelectuales que venían de la academia, Naredo y algún otro, nadie fue el que puso encima de la mesa un modelo de desarrollo que estaba abocado a la destrucción. La academia ahora mismo lo que tiene que estar haciendo en el ámbito de estudios urbanos es analizar la crisis de vivienda absoluta que existe a nivel global. ¿Dónde está esa inteligencia académica? Ahí tiene que estar. Si no está allí, no será útil al propósito de la mejora del mundo. Si no estás generando el conocimiento en el momento que es necesario y tu conocimiento solo es reproducir tu nombre, tu estatus, tu concepto, con un discurso solipsista con tus propios compañeros, estabas haciendo un flaco a favor a la transformación, que al final es el papel, yo creo, fundamental de la gente que se está dedicando a estas cuestiones. Entonces, cada vez cuesta más encontrar inteligencia en el ámbito académico, precisamente por este desapego. Yo creo que es una función básica que se tiene que tener en cuenta.